Muy buena familia, ¿cómo están? Son casi ya las 2:30 de la tarde y acabo de pasar Confluencia. Miren qué hermosa vista que tengo acá atrás mío. Y acá está la compañera de aventuras. Ahora sí, un poco más equipada. Los que vieron el video anterior con Yago sabrán que no llevaba este bidoncito y tampoco la carpa así y todo así. Y eso es porque me volví a casa a editar el video del anterior domingo, porque si no, no iban a tener video en el canal y quería cumplir. Ahora llevo la carpa acá afuera porque llevo una bolsa más grande que me negaba rotundamente a llevar porque es muy grande. Con esa bolsa de dormir he acampado a menos 25 grados y perfecto, pero al experimentar tanto frío la última noche que acampamos con Yago dije no, la tengo que llevar, no puede ser, voy a estar acampando en lugares donde puede hacer mucho frío, todavía estamos en invierno, así que mejor prevenir que curar. Y ahora la misión es llegar lo más cerca posible de Mendoza. La idea es llegar a Rincón de los Sauces hoy y estar durmiendo hoy, pero son las 2:30, todavía no llego ni a Piedra del Águila, así que creo que me voy a estar quedando antes, salvo que maneje un rato de noche. Vamos a ir viéndolo, pero son muchos kilómetros que hay que hacer en el día de hoy, así que apuremos, avancemos, porque ya venimos un poco tarde. Por suerte el día ahora nos está acompañando, porque salí de Villa Langostura con lluvia. Pero ahora, bueno, se ve bastante despejadito. En algunas partes ahí enfrente se ve que hay sol. Ah, miren qué hermoso. Esta parte de la ruta a mí me encanta. Tiene un precipicio acá bastante importante. Lo único que a veces acá se levanta un vientito. Ahora hay un poco de viento, pero soportable. Miren cómo me pasa el bus, usando mitad de mi carril. Dios mío, qué hijos de mí. Sean bienvenidos, familia, una vez más a nuestra queridísima estepa patagónica. Nos va a estar acompañando por unos cuantos kilómetros este paisaje. Ya son las 3 de la tarde y me quedan menos de 100 kilómetros para Piedra del Águila. Dudo que pueda llegar a Rincón de los Sauces, ahí en el límite con Mendoza hoy. Por ahora, sigamos, que tenemos muchos kilómetros todavía por delante. Siendo las 4 de la tarde, llegamos a Piedra del Águila, familia. El nombre lo dice todo. Está rodeado de rocas y bueno, debe haber muchas águilas mora, que es el águila que es de acá, de la zona. Bueno, vamos a cargar combustible porque estoy en reserva. Tuve mucho viento en contra y les voy a mostrar en el mapa un poco la ruta que tengo planeada hacer, pero vamos a replanear todo porque me quedan 2 horitas y media de luz y la verdad que no voy a llegar al Rincón de los Sauces de día. Me gustaría ver dónde es lo máximo que puedo llegar con luz de día y a ver si puedo acampar por ahí, en esa zona. Buenas, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué anda la ruta? Yendo para el norte. ¿Tal esa ruta, amigo? Bien, un poco de viento nomás, pero bastante bien, por suerte. ¿Dónde somos? De Villa Langostura. ¿Qué te grabás? Estoy grabando, sí. Después te puedes ver acá en el canal. Bueno, Hermano, mil gracias. que ande muy bien, Igual, nos estamos viendo. Bueno, familia, ahora sí, vamos a ver el mapa. Nosotros estamos ahora acá en Piedra del Águila. Vinimos haciendo todo por la 237, vinimos de Villa Langostura, todo por acá, todo por acá. Y la idea mía, ahora estaba viendo, es ir hasta Picún Leufú. Acá hacer noche en Picún, tengo 1 hora y pico de viaje. Y mañana bien temprano, me voy todo por acá, por la 17, hasta Añelo. Y de Añelo me voy todo por las 7 y que después se hace las 5 hasta Rincón de los Sauces. Y ahí va a empezar la aventura buena porque vamos a estar entrando a Mendoza. Así que ese es un poco el plan de ahora. Llegar a Picún con luz de día, buscar un lugar para acampar, estar tranquilos. Y ya mañana salir bien temprano con la fresca, capaz que de noche, para que después de Rincón de los Sauces empiece la buena aventura. Porque vamos a estar entrando a Mendoza por una ruta que nunca hice, de Ripio, la 180, que después se vuelve la 186 y 183. Y bueno, vamos a estar ahí, entre volcanes. Ya tenemos nuevo plan, así que sigamos ruta. No sin antes comer unos buenos frutos secos, que si no, el que se queda sin combustible soy yo.
Vamos a meterle, que recién me estaban queriendo caer unas chispitas. Se nubló todo bastante de repente, así que bueno. ¡Uy! ¿Cómo me corre ese perro, Dios? Miren qué hermosas que se ven las nubes ahí con el solcito. Oh, me imagino que por ahí hoy es un atardecer bien lindo, ¿eh? Ya estoy en las afueras de Pikún-Legufu, familia. Y ahora estoy por un caminito que me está llevando como a la costa del río Pikún-Legufu. Vamos a ver si encontramos algún lugar para acampar al lado del río. Estaría bueno. Lo bueno que ya estamos en una calle de tierra. Y llegamos con luz de día. Justito. Está con un poco de agua el camino acá. Se ve que habrá llovido en estos días. Bastante agua, ¿eh? Charcos bastante grandes, te diría. Miren este charco. Tremendo. Mucha agua, ¿eh? Terminamos el día con barrito y aventura, me parece, ¿eh? Acá se ve como que hay sal. Hay unos patitos. Miren qué lindos que son. Che, ¿y acá? No me gusta nada esto, ¿eh? Me parece que me voy a dar la vuelta. Hay un charco tremendo ahí y hay un barro medio extraño. Está medio pastoso, te digo, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen, patos? Mejor me doy la vuelta, ¿no? Sí, esto es un desastre. Está muy barroso. Final del día no queremos quilombo, ¿no? Porque esto es como un fango muy jodido, ¿eh? Recién probé un poquito al costado y la verdad que no se veía nada bueno ese barrito. Bueno, vamos a volver. Esa Pikún-Legufu. Esta es como la avenida principal. Mira, un casino todo roto. Se lo ve muy tranquilo al pueblo, ¿eh? Un complejo recreativo, deportivo y cultural, municipalidad. Acá es donde hacen doma, que veía en el mapa. Acá se deben hacer tremendas fiestas, ¿eh? Ahí hay un señor. Vamos a preguntarle al señor, a ver qué me dice. Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Te hago una consulta. Estoy buscando algún lugar para acampar al lado del río o algo así. ¿Hay? Para acampar ahí abajo. ¿Me meto por ahí? Sí, por ahí por donde está eso amarillo con negro. Muchas gracias, ¿eh? Un grande el señor que me pudo guiar ahí. Al lado de lo de amarillo me dijo. Acá hay arenita. ¿Qué suena? ¿Algo enganché? Sí. Enganché un coso. Qué bueno que no pinché. Ahora sí. Por acá. Mirá, está re bueno. Pero sí, acá viene mucha gente, ¿eh? Esa es la cagada. Igual es tranquilo, me han dicho. Elegimos creer que este es un buen lugar. Miren el atardecer allá al fondo, qué lindo. Hermoso está. Y estoy acá al lado del río Pikún-Legufu. Pikún significa norte y Legufu, arroyo. Arroyo del Norte. Esta localidad igualmente antes no estaba acá. Estaba en otro lugar, pero fue inundada por un desborde que tuvo la represa del Chocón y fue reubicada acá. Y ahora más o menos cuenta con unos 2.600, 3.000 habitantes. Y este es el camping municipal. Todo esto que están viendo acá, la verdad que está muy bien equipado, ¿eh? Se ve que deben hacer fiestas acá porque está ahí la doma. Bueno, se hacen muchos eventos tradicionales, ¿no? De la cultura neuquina. Y acá tenemos, miren, para apoyar, tenemos faroles que no sé si se encenderán, parrillita y también, ojo, miren, no sé si estará funcionando, pero supongo que sí. Tenemos tomas, que esta parece que no, porque no le veo el enchufe. Pero bueno, hay muchos postes azules como para enchufar y seguramente alguno de esos debe andar. Ahora bueno, voy a relajar un poquito acá y después ya comer, porque la idea mía es salir bien temprano mañana, aprovechar la mañana full, salir oscuras, aprovechando que ahora sí ilumino. Familia, yo todavía no lo puedo creer. Miren lo que son estos faros de Sur LED. Ya saben que en la descripción del video siempre les voy a dejar la tienda ahí por si alguno lo quiere conseguir. Mañana los vamos a estar probando por primera vez en viaje, porque a las 7 de la mañana, que es cuando quiero salir para aprovechar, porque tenemos muchos kilómetros para hacer mañana, es de noche todavía. Así que bueno, los faros me van a salvar mañana. Ya estoy acá comiendo un guisito de lentejas y acaban de llegar dos autos con personas que están medio en pedo, me parece.
espero que no haya problemas esta noche. Pero bueno, como guiso y me voy a la cucha, que ya hay sueño. Buen día familia. Al final pude dormir perfecto. Se quedaron un poco haciendo ruido, pero creo que hasta las 12 bastante bien. Respetuosos la gente de Picún Leu Phu. Muchas gracias por dejarme dormir. No pasé prácticamente nada de frío, aunque sí, hace frío. Pero no, la bolsa impecable. Qué suerte que me decidí por traer la que mejor aguanta, porque si no lo hubiera pasado mal. Y bueno, ya tengo todo cargado en Andes. Son como las 6:30, 7 de la mañana. Y a seguir camino, que hoy entramos a Mendoza. Ahí a mi izquierda tengo la estación de servicio. Y acá enfrente tengo la ruta que va hacia donde quiero ir, a Plaza Huíncul. Así que voy a seguir porque, bueno, acá no puedo cargar, porque no se recomienda cargar. Y en Plaza Huíncul sí hay YPF. Miren cómo alumbran estos faros, una locura. Miren qué hermoso cómo está saliendo el sol ahí atrás. No. Tremendo cómo se ve desde acá, Miren familia, estoy acá con Andes y el que sale al amanecer tiene recompensa. Acá tengo la luna y miren lo que es esto. Tremendo amanecer. Se está pintando ahí con unos colores rojizos, naranjas. Zarpado. Y no hace nada de frío. Es muy loco. Salí de Picún Leu Phu y hacían como unos 3 grados. Y ahora en esta zona hacen como 10, 12 grados. Está divino para andar en moto. Miren lo que es la luna ahí. Ver todo esto cuando entras a Plaza Huíncul, la verdad que es muy triste, sinceramente, porque esto es una pequeña muestra de lo que afectamos al mundo, ¿no? Y a la tierra. Por suerte, igualmente, cada vez hay más gente que le importa, ¿no? Que se da cuenta que gracias a la tierra estamos acá parados. Siempre que vengo por acá y veo esto así, es como no deja de impactarte igualmente, ¿no? Y así están los océanos y muchos otros lugares. Lo importante es dar siempre el ejemplo y hacer todo lo más posible día a día para que esto cambie. No es algo fácil, tampoco imposible. Ahora sí, ya estamos llegando a Plaza Huíncul. Vamos a tomar ese cafecito que nos lo merecemos. Ya estoy con el cafecito pasando archivos. Termino y seguimos. Ya estamos listos para seguir ruta y acabo de chequear el mástil trasero, que bueno, sufrí una caída de este lado hace unos días con Yago. Me caí en la arena muy suave y no vi que haya tocado, pero por ahí sí tocó el suelo y se resintió. Pero es muy raro igualmente donde veo que está quebrado. Miren, ¿ven ahí? Acá, justo ahí en la base, el caño se rajó, pero los anclajes que le pusimos, la verdad, siguen aguantando, pero muy bien. Así que bueno, voy a ver si lo puedo sacar y atar acá atrás, así después cuando encuentre a alguien que me lo pueda soldar. Sabíamos que estas cosas podían pasar porque los mástiles no están hechos para caídas, están hechos para aguantar el traqueteo del camino. Ya estoy saliendo de Plaza Huíncul rumbo a Añelo, y eso que ven de fuego ahí, no sé si ven esa chimenea con fuego, toda esta zona es muy petrolera, y a donde estamos yendo aún más. Y seguimos por el asfalto, nos quedan creo que unas 2 horitas y algo de asfalto y ya después viene el ripio. Vamos, que extraño la tierra. Ahora sí, sigamos. Miren, ahí están las cigüeñas. Creo que se llaman cigüeñas. Con eso extraen el petróleo. Allá se puede ver el embalse barrial, familia. Todo ese cuerpo de agua es el embalse barrial y eso significa que ya estamos llegando a Añelo. Vamos a ver si logro que alguien me pueda soldar el mástil acá en Añelo. Sería, genial, un lujo. Creo que a todos nos encantan las tomas del mástil trasero, ¿no? Y hay que hacerla trabajar un poco la GoPro 7, que ya la quiero jubilar, pero todavía le queda un poco más. Recién me dijeron que por esta, al fondo, como en una esquina, hay una gomería, y que esa gomería supuestamente tiene para poder soldar. Gomería El Colo, mira, igual que allá, pero allá es con C el Colo, mi mecánico. Qué grande. A ver, hola. ¿Cómo va? Buen día, ¿todo bien? Tengo una consulta. ¿Ustedes tienen para soldar acá? ¿Para soldar? Ajá. Porque pregunté en el IPF y me dijeron, no, capaz ahí en la gomería tienen para soldar, me dijo. Eso tendría que preguntarle al... Hola, buen día, Colo. Gastón, un gusto. ¿Cómo va? Vengo viajando y el mástil trasero con el que hago las tomas desde atrás se me quebró justo ahí en la base. Si te lo suelda el chico, no hay problema. Buenísimo. Marcelo va a ser el héroe del día hoy. Así que se va a coronar. La gente te lo va a agradecer, Marcelo. Tenemos tornillos caseros, mirá. ¿Qué tanto? Acá lo fabricamos. Bien. Todo tiene solución menos la muerte.
Exactamente. Acá Marcelo lo que está haciendo es limarlo para que entre bien en el caño, porque entra muy justito. Entonces le está dando una buena limadita para que entre y dejarlo lo más firme posible, que aguante mis caídas. Llegó el momento de la verdad, llegó el momento de soldarlo. Ajá, no me quemé. Miren lo que quedó esto, familia, no, un lujo. En la reparación que hizo Marcelo recién, cómo lo pulió, lo dejó impecable. Ahora le vamos a dar unas pinceladas como para evitar que se oxide. Y listo, quedó impecable esto, más firme que nunca. Así que bueno, acá tenemos el salvador del día de hoy, Marcelo, en Anielo. Ya saben, si llegan a venir acá, ¿a dónde tienen que venir? Comería el Colo. A la Comería del Colo, ahí está. Acá se hace de todo. Acá se hace de todo en la Comería del Colo y hasta rima, mira. Así que bueno, listos para seguir viaje. Ahora sí, con tomas traseras. Ahora sí, nos vemos, Marce. Nos vamos de acá, de la Comería del Colo. Un grande. Chao. Bastante rápido hicimos, ¿eh? Son la 1. Me llevo un muy lindo recuerdo de Anielo, la verdad. Un lugar que por ahí si pasás de largo y decís, bueno, solo hay gente que labura el petróleo y no. Acá hay una escuela, miren. Hay gente que viene de muchos lugares. Por ejemplo, Marcelo es de Regina y le gusta más acá. Después tenemos a Jime, creo que era Jime, si no recuerdo mal, que me dijo recién. Memoria de pez. Que ella es de Chile y se vino a quedar acá y también le gusta. Muy buena gente tiene Anielo. Seguimos avanzando y este es un poco el panorama que nos rodea. Empezamos a ver algunas ondulaciones allá, que no sé si serán volcanes, pero sé que nos estamos acercando a la zona de volcanes. Mirá el badencito acá, ¿eh? Cómo viene el agua. Tremendo. Parece todo tan seco. Y acá viene corriendo el agua. Me parece que ya estamos llegando a Rincón de los Sauces, familia. Allá abajo se ve todo un poblado y allá enfrente ya se empiezan a ver algunos volcanes, me parece, ¿eh? Eso que está ahí, ese cono, es un volcán. De acá a la China y de vuelta. Podría ser el Payún, no sé. En esta zona que vamos a estar transitando hay más de 600 volcanes. Ahora vamos a cargar combustible porque ya casi no me queda. Vamos a cargar el bidón porque hay que estar estoqueadísimos. No sabemos bien cuántos kilómetros vamos a hacer sin que aparezca nada ni nadie. Entonces hay que ir bien precavidos. Miren cómo están acá las cigüeñas laburando a pleno. Y ese que está allá, ese que estamos viendo, ese cono, ya acabo de comprobar que es el Cerro Payún, porque justo Yaguito me envió unas fotos de un acampe que él hizo por el lugar donde yo voy a ir ahora y es ese, es tal cual. Y mi idea es acampar, no sé si en el mismo lugar que acampó él, pero en la zona, digamos, ¿no? Así que bueno, ya tengo ahí la rutita, esperemos que no se me salga cuando me quede sin datos. Si no, igualmente me hice capturas. Se ve bastante sencillo los cruces que en el camino, así que yo creo que todo va a salir bastante bien. Bueno, es justo acá, ¿eh? Ya me estaba por pasar. No hay señal absolutamente de nada que esta sea la ruta 180. Es más, es una ruta que da un yacimiento de petróleo, pero cruzando el río Colorado, sí, está, ¿ven? Patamora, acá dice Patamora, ya es Mendoza. Así que bien, vamos bien. Encontré la entradita, que era lo más complejo. Y allá está el Payún. Ahí vamos a ir a acampar, o por ahí cerca. Así que bien, que comience la aventura, que comience el ripio. Ahora sí, familia, ahora sí. Estamos pasando el río Colorado. Wow, miren qué hermoso que está. Qué lindura. Me encanta. Miren el color de la roca y de la tierra. Todo rojo. Bueno, ahora entiendo. Por eso el nombre del río, me imagino, ¿no? Ahora sí, bienvenidos a Mendoza. Pasamos el río, estamos en Mendoza. Qué hermosa manera de pasar a otra provincia. Siempre fui por la 40 comiéndome esos 80 malditos de ripio. Y esta es una opción, mira, bienvenidos a Mendoza. Es una opción totalmente distinta, que me encanta. Este es Patamora. Todo esto que estamos viendo acá es Patamora. Primer cruce de provincias de la temporada 3.
una paradita para hidratarse siempre viene bien. La verdad que el ripio está divino. Hay algunas roquitas así, pero por ahora muy lindo. Estoy logrando hacer un ritmo entre 80 y 90. Me imagino que es porque lo deben utilizar mucho las camionetas. Todo esto es transitado por camionetas petroleras, entonces lo tienen bien. ¿Ven? Ahí vienen. Si antes las nombro, antes aparecen. Pero bueno, hay que ver más adelante cuando ya nos metamos mucho más y sigue estando tan bueno el camino, porque ahí ya no transitan estas camionetas. Wow, ¿y esto, familia? Miren la ruta ahí como está cortada. Tremendo. ¿Qué onda esto? ¿Será la antigua 40 que venía por acá o qué? Bueno, una antigua ruta es, sin duda, ¿no? Pero no sé qué antigua ruta sería. Qué loco. Bueno, sigamos. No esperaba encontrarme con eso. Mirá, acá sí se ve, ¿eh? La roca roja que teníamos por allá enfrente. Parece como, no sé, si fuera Marte. Un rojizo pero medio marrón bordó, no sé. Pero miren, hasta la ruta se vuelve roja acá. No sé si se nota la rosca que le estoy dando por la polvareda que estoy dejando atrás. Pero... pero estamos yendo a tope con Andes. Pasa que me queda una horita de luz. Quiero apurar lo más posible. Así encuentro un lugar para acampar con la vista que yo quiero. Ahí del Payún. Es muy imponente el Payún como para poder acampar ahí enfrente de él. Bueno, no sé si alcanzan a ver, familia, pero me fui a la mierda. Estoy re lejos de donde tenía que irme. Bueno, acá me encontré con los muchachos, Dani y Sebastián, que andan laburando. Y bueno, ya me indicaron más o menos por dónde ir. Así que mil gracias, muchachos. Igual ustedes, cuídense. Mismo me decía que ahora yo voy a doblar a la izquierda en 4 kilómetros. ¿Qué pasa? Yo perdí la ruta en el Maps, no sé por qué, se fue. Entonces como que dije, uy, estoy hasta el horno. Si este Maps me está boludeando, cagué. Pero no, ahora volvió a aparecer y tengo que en la próxima doblar a la izquierda y ya me ubiqué. Hay unos cañadones que tengo que hacer y después va a llegar como una pampita. En esa pampita me dijeron que hay señal de Movistar, ojo. Y después ya es un poquito más y vamos a tener el volcán enfrente, el Payún. Así que bueno, ahí acamparía. Me queda 1 hora y media de claridad. Yo creo que voy a llegar con lo justo. Tengo luces increíbles, así que me tengo mucha fe. Vamos familia, vamos que lo tenemos. Acá llegué, familia, me parece que es acá. Esperemos que sí, vamos a chequear nuestro mapita. Que siga estando la ruta, por favor. Bien, estoy acá. Perfecto, hermoso. Vamos a darle. Uy, el serrucho que hay acá. Entramos en el camino del serrucho, parece. Acá está, mucho más roto el camino, ¿eh? Se nota que no... se nota que no es muy frecuentado esto. Vamos que podemos. Estamos en el camino correcto, que eso ya es, algo que hace unos minutos atrás no teníamos. Ahora a la cordillera, papá. Vamos, allá la tenemos, enfrente nuestro, cordillera de los Andes. Allá se ve la puntita del Payún. Vamos bien. Ya subimos, estamos con una esplanadita, pero igual me parece que todavía tenemos que subir un poco más allá. Pero vamos bien, familia, vamos bien. La cantidad de serrucho que tiene esto no es ni medio normal, ¿eh? Desde ya les digo, nunca tuve tanto serrucho en un camino. Les digo que los chicos de Royal van a tener un buen trabajo en Mendoza, ¿eh? Porque se las voy a dar toda floja. Imagínense el serrucho que hay, que perdí el mástil trasero, o sea, recién soldado y así todo voló. Supongo que fue hace poco porque recuerdo que lo tenía hace poquito y acá se puso áspero también, así que capaz que lo perdí por acá. Oh, Dios, encima tiene la GoPro puesta también. No puede haber saltado mucho, tiene que estar en el camino. No. Real que ya estoy temiendo hasta por Andes misma con este serrucho. Nunca me había tocado uno tan áspero, o sea, tan serrucho y tanto tiempo. Ay, ojalá que aparezca. Tiene que estar. Bueno, me parece que me voy a rendir con el mástil, familia, porque no vengo deshaciendo bastante camino. Ya vengo como unos 10 minutos casi que me devolví y no lo encuentro. No aparece. Debería de estar en medio del camino, pero no se ve nada. Acá en esta recta me acuerdo que me crucé con un chico
que venía en una camioneta, creo. Así que de última, sí, se me habrá caído más atrás, capaz lo agarró, yo qué sé. No sé para qué le puede servir una cámara a él, pero no quiere aparecer, familia. Y ya se me va a querer ir el sol. Son las 6:25. Todavía no llegué al lugar que quiero llegar. La verdad que una cagada. Me gustaba poder darles esas tomas. Mi amigo Julio hizo un trabajo de la hostia porque todavía esos anclajes siguen ahí. Solo que bueno, el mástil quedó un poco inclinado hacia la derecha y entonces en una caída mía se fisuró. Y se ve que con la soldadura que le hicieron hoy para este serrucho, que es, desde ya le digo, no es ni medio normal. El serrucho que hay acá nunca me ha tocado. Es demasiado, realmente demasiado. Hasta para el mismo vehículo. Qué triste. Qué triste haberlo perdido. Por suerte tengo algunos clips que hice, que descargué a la compu de la primera parte del video. ¿Qué se le va a hacer? Es parte del viaje, supongo, ¿no? Pero no te deja de generar un gustito medio amargo, la verdad, porque es como que no sabes hacia dónde ir. Yo seguiría volviendo para ver, con la esperanza de encontrarlo, pero al mismo tiempo sé que tengo que volver para seguir, porque ya hice bastante, pero a la vez no quiero dejarlo. La posibilidad de que esté ahí, no sé si alguien me entiende, pero me siento tironeado en este momento. Pero bueno, supongo que ya está, ¿no? Lo damos por perdido. Qué lástima, familia, la verdad. Pero voy a tener que seguir, porque aunque tengo faros y sé que iluminan de noche, así todo no es lindo hacer el campamento de noche. Me gustaría ver bien la vista del volcán. El proyecto Andes tiene que seguir con o sin cámara trasera en estos días. Por algo se perdió también, ¿no? Yo qué sé. Siempre trato de verle el lado positivo a las cosas, aunque a veces cuesta en estas situaciones, pero capaz que me protegieron de una caída. Capaz que por darme vuelta. Esto me está perdiendo, familia. No sé cuánta nafta me queda. Perdí bastante nafta. No me gusta nada, haber perdido tanta nafta. Pensemos, recalculemos. No tengo casi nafta. 178 hasta la ruta 40. Porque acá yo tenía hasta acá de nafta y fue perdiendo y no pensé que perdió tanta. Perdió bastante. Es que todo es una sumatoria de cosas que te juegan la cabeza. Tengo supuestamente de 3/4. No. Yo creo que a la ruta tengo que llegar. Y con esto también. Vamos a ver de amarrarlo un poco más atrás. Para que no siga perdiendo. Qué loco. Nunca me había perdido tanto. Elijo creer. Sigamos. A todo esto ya casi se fue el sol. Y psicológicamente y emocionalmente no estoy en un 10. Estoy en un... no sé, pero no en un 10. Estaré en un 6. Ahora lo único que quiero es ubicarme bien en la ruta, llegar a poder armar la carpa por lo menos con un poco de vista al volcán. Así que... ¡ay, Dios! Les juro que por favor nunca vengan por acá, jamás. Se los ruego. Vengan nada más si tienen ganas de parirla y de la aventura. No sé, esto por ahí te lo digo ahora y cuando esté con la carpa en el volcán todo tiene sentido, pero si me lo dicen ahora les digo que no vengan. Ay, Dios mío, por favor, quiero descansar. Me siento agotado. Lo demás ya pasó. Ahora la ocupación es encontrar lugar para acampar, pasar bien la noche, ubicarnos mañana y seguir a Mendoza. Es lo único que importa ahora. ¿Me estoy automotivando? Sí, porque este camino es una verga. Perdón, pero lo es. Bueno, ahora sí, familia, llegué al punto donde me había quedado antes, siendo las 7 de la tarde. Ay, Dios mío. No, familia, nunca sufrí tanto un serrucho. Ya me duelen las manos, los brazos, parece que estoy con una de esas máquinas de perforar cemento en la calle. Estoy yendo muy tranquilo para cuidar el combustible de Andes. Ya se fue el sol y miren qué hermosas nubes. Yo tratando de conectar en positivo. Ahora entiendo por qué el Colo me decía: ¿seguro vas a ir por la 180? No, esa ruta no. Ahora lo entiendo al Colo.
Creo que no lo decía porque no la pudiera hacer, sino porque sabía que el mástil no iba a durar nada. Tan terribles. Miren allá enfrente. ¡Oh, Dios! Dame tregua, por favor. Te lo pido, por favor. ¡Wow! No lo puedo creer, familia. Miren el Payún. Miren los colores del atardecer ahí. Todos rojizos. ¡Ay, qué lindo ya estar arriba! Ya ahora nada más tengo que encontrar cuando la ruta se desvía a la derecha y yo seguir de largo. Ante cualquier desvío, yo, mejor prevenir que curar, me voy a mirar el teléfono. Pero bueno, ya estoy un poco más tranquilo, familia. Espero que hoy sea una noche muy tranquila, muy linda, y que me permita descansar muy bien para poder hacer varios kilómetros mañana. Bueno, llegué al camino, a la bifurcación. Por acá es el camino por el que tengo que ir para acampar enfrente del Payún, que no sé si verán la sombra, está todo negro. Y para acá a la derecha se sigue como para el Niwil. Qué felicidad haber encontrado este desvío, ¿eh? Ahora lo único que queda es seguir por este camino un poco más, un tramo, hasta que más o menos nos guste la vista. No vemos mucho, pero sí vamos a poder ver la sombra del Payún, o esa que está ahí. No sé si la verán, yo la veo por la luz que está atrás. Está todo bastante nublado. Si hubiera estrellas y capaz saliera la luna, que fue llena hace nada, se podría ver todo, me parece. Igual tengo fe, porque por ahí se despeja y se puede ver algo, no sé. Sería genial. Bueno, familia, llegué a enfrente del Payún. El Payún está acá a la derecha. Ahora no lo vamos a ver, obviamente, porque es de noche, pero está ahí. Ahora, el desafío es acampar por acá. El tema es encontrar un hueco lo suficientemente potable que no esté lleno de rocas. Eso sí va a ser un buen desafío, porque estoy muy cansado. Ya son las 9 de la noche. Hace un buen tiempo que estoy en ruta. Salí a las 7 de la mañana y son las 9. O sea, calculen, 14 horas. Acá se ve bueno. Acá se ve plano. O sea que no nos podemos permitir una caída. Ahora, todos sabemos que me va a costar un huevo levantarla. Y ni creo que la pueda levantar. Miren, acá en esta explanada me gusta. Vamos a poner a Andes acá adelante. Conseguido. Ahora, armar la carpa. Bueno, familia, lo primero que voy a hacer, que debería haber hecho hace mucho tiempo, es ponerle la nafta a Andes. Pero bueno, en la ruta tenía muchas cosas en las que pensar, muchos estímulos, muchas incógnitas, y no se me ocurrió. Pero bueno, es mejor que se la ponga ahora que a mañana, porque no sabemos. ¿Quién te dice que se me cae el bidón y la poca nafta que tiene la pierdo? A dejar a Andes llenita para mañana y armar campamento. Ahora sí, familia, ya estoy en mi casita enfrente al volcán Payún, pasando archivos de la GoPro 11 acá a la compu, porque bueno, ya saben que las 7 la dejamos en el camino. Fue un día con muchas emociones, un día donde estuve bastante al límite, se habrán dado cuenta. Estuve a punto del llanto, les juro, hubo un momento que ya no daba más, no sabía qué hacer. Pero bueno, creo que tomé la decisión correcta, logramos el objetivo y misión de hoy, que era llegar acá. Así que bueno, esperemos tener una noche calma. Me costó mucho armar la carpa, porque como verán, está lleno de viento y a veces hay ráfagas más fuertes. Pero bueno, ya estamos acá, liberando memoria para seguir documentando mañana. Y en estos momentos a veces es necesario sentir como ese abrazo cálido del hogar, de la madre. Así que bueno, voy a estar comiendo esta granola. No voy a estar haciendo cena porque no doy más, pero voy a comer esta granola que hizo mi mamá. Que tiene todos los nutrientes y me hace sentir como si estuviera así, acobijado en casa. Les juro, no tengo más fuerza para nada más. Quedó la moto de afuera enterrada, no la pude mover, la dejé ahí. Mañana será otro día, descargaré los bolsos, la sacaré. Por suerte estoy cerca de la ruta. Pero bueno, nada, familia, lo dimos todo hoy. ¡A tocar, por favor! Ya son las 4:20 de la mañana, familia.
El viento está empezando a querer aflojar. Crucemos los dedos. Pero empezó a las 2 de la mañana, hace 2 horas que estoy en esta posición, haciendo de carpa, porque la carpa no aguanta. Bueno, esperemos que corte pronto y dormir un poco más. Son las 7:20 de la mañana y miren cómo está toda la carpa. Oh, sucio. Está todo lleno de arena que voló anoche. Yo también estoy lleno de arena, la bolsa adentro, todo lleno de arena. Y bueno, estoy tratando de esperar a que afloje un poco, lo más posible, que salga un poco el sol, como para avivar el espíritu. O por lo menos un poco de claridad, porque está nublado, creo. Y desarmar toda la carpa y salir con antes de acá, porque la verdad está siendo una tortura esto. Bueno, familia, ya hay claridad, aflojó un poquito el viento, así que estoy aprovechando de levantar todo rápido. Ya armé los bolsos, ya está todo armadito. Miren lo que quedó de mi campera. Era blanca, ahí está toda. Miren lo que es la carpa. Tengo la payunia dentro de mi carpa. Así que bueno, familia, ahí les voy a estar mostrando por qué hice todo esto cuando abra el cierre de la carpa. Pero de ya les digo que para todo lo que sufrí, en las condiciones que se dio, tampoco es que lo valga. Porque no fue el mejor amanecer, no fue la mejor noche, fue todo bastante duro. Pero bueno, no todas las aventuras tienen que ser un lecho de rosas. O sí, sabemos que cuando vamos a la aventura pueden pasar estas cosas. Esta fue una aventura de esas de resistir y no desistir. Así que, bueno, les voy a mostrar la vista que tengo acá en la puerta de mi casa. Buen día, Andes, buen día. Bueno, bienvenidos a la Payunia, familia. Bueno, familia, logré desarmar todo sin que se me volara nada. Miren, ahí tengo los bolsos, la carpa está por allá atrás. Tenemos al Payún ahí, al volcán. Y obviamente acá, la fiel compañera que lo dejó todo para llegar hasta acá. Con estas vistas voy despidiendo este video acá. Ahora me tengo que concentrar en avanzar, en seguir hacia Mendoza capital, que le van a estar haciendo el service a Andes, que se lo merece, lo dejó todo. Pero todavía nos quedan varios kilómetros para salir de acá. Hay que encontrar el camino, tenemos que luchar un poco contra este viento. Hay que salir de acá, que miren cómo quedó la rueda anoche. Quedó completamente enterrada en la arena volcánica. Pero eso en el próximo video. Así que desde ya, mil gracias por acompañarme en esta aventura de hoy. Fue muy difícil, nunca había sufrido tanto un serrucho, nunca había sufrido tanto una noche en carpa. Fue de las aventuras y de las experiencias más duras que no elegiría volver a repetir. Soy de los que disfrutar aventuras lindas. Creo que a todos nos gustan. Pero bueno, a veces se complica y pasan estas cosas. Pero lo importante es seguir adelante, seguir firme y nunca quedarse en el camino. Para esto y para todo en la vida. Así que desde acá les mando un abrazo grande junto a mi queridísimo Payún. Y nos estamos viendo en las buenas rutas. Chao, chao.